Particularmente el día de hoy vamos a hablar de lo que corresponde pues, al principio dentro de lo que es digamos, el tema pues, de afinar una base de datos, lo que es el principio y la estrategia del divide y vencerás, ¿no? Es básicamente dividir un gran problema, dividir un problema más pequeño para que sea más fácil pues, de solucionar. Bueno, pues dentro de lo que es afinar justo una base de datos hay diferentes como tal capas. Y de hecho el afinar justamente pues una base de datos más es un afinar, es una arquitectura global. Y hay un montón de cosas correlacionadas y por eso es que vuelve tan complejo y por eso es que el concepto de afinar es muy amplio, porque en realidad tiene muchos elementos que considerar, ¿no? O sea, desde el sistema operativo, en el sistema operativo pues hacemos lo que es la parte pues del afinamiento pues de la memoria, cómo distribuimos los buffers, que si van a ser huge pages, lo que es la parte a nivel de red, el tamaño del paquete de red, la distribución del I/O, eso es en lo que es la parte del sistema operativo, a nivel de lo que es administración o afinamiento de la instancia. Vienen a los cachés propios de la base de datos, ¿no? Que el buffer caché, que el share pool, que lleva pool. Todo esto pues incide totalmente pues en lo que es el rendimiento y hoy en día de hecho la base de datos misma posee justo tecnología pues más que de hecho se autoafina en tal sentido y va tomando decisiones y se va pues afinando. O también tenemos lo que es la parte pues del afinamiento de aplicaciones. Afinar aplicaciones sin cambiarlo, ¿no? Me refiero a esa parte donde yo tengo un aplicativo X, fabricante el que sea, y necesitamos que ese aplicativo funcione bien tal como está, sin cambiarlo. Entonces, claro, ese es el retante, pues ciertamente, y se trata de lograr que funcione de la manera pues más rápida posible, puede ser los procesos que sea lo que sea, pues ese aplicativo particularmente puede ser mejor. Por otro lado está lo que tiene que ver dentro de los ambientes donde se desarrolla aplicaciones, pues lo que es tener las mejores prácticas como tal pues, de desarrollo. Esta capa es sumamente importante, pero no hace parte, digamos, si lo vemos en el contexto particular digamos, de mover un aplicativo, no, uno no está moviendo en producción como tal pues el desarrollo, sino que uno hace pasos de producción de un ambiente de desarrollo pues hacia producción. Y en el ambiente de desarrollo es donde se realiza como tal ese proceso, donde se toman justamente pues las mejores prácticas. Digamos, allí en ese nivel lo que hacemos particularmente es entrenar a desarrolladores para que lo que realicen salga bien. Aquí lo que tienen que es entrenar como tal pues a los desarrolladores de una tal forma pues que las decisiones que se tomen pues sean justamente pues las decisiones correctas, porque lo que hagan ellos de bien va obviamente a beneficiar, pero lo que hagan de mal también vamos a tener que convivir pues con lo mismo. Y finalmente está la arquitectura en sí misma sobre el cual reside todo, ¿no? O sea, como ven, justamente hemos pintado esta arquitectura de una manera piramidal porque en efecto está completamente correlacionado lo uno pues con lo otro. Todo de hecho cuando uno mueve una pieza de un lado afecta como tal pues a lo otro. Y particularmente yéndonos a lo que es la capa de lo que es la arquitectura en sí, que es vital. Ahí es donde particularmente, primariamente, aplicamos lo que es la distribución de carga, ese principio justamente de divide y vencerás. Empezamos por aquí. Y así no tengamos lo que está en este momento pintado, lo estamos aplicando. O sea, supongan que ustedes tienen una arquitectura monolítica, un solo servidor. Un solo servidor igual a lo que están aplicando sobre las variables y recursos que tengan. La variable si es monolítico, ahí lo que ustedes están aplicando al principio sobre la variable tiempo, que es lo que tienen, ¿no? Es un mismo servidor, un mismo tiempo, entonces pues distribuyen la carga, decir cosas que todos hacen pues sentido común para todos. ¿Sabe qué? Los backups los hacemos en la noche para que no compita con los ambientes transaccionales que están corriendo pues durante el día. Bueno, ese mismo principio se aplica pues en el mundo de hoy, pues es completamente normal que tengamos una arquitectura como la que estoy presentando acá, donde uno mínimo tiene 2 servidores. ¿Y por qué es normal? Porque
Todo se puede perder, lo sabemos. Máquinas, redes, lo que sea, todo se puede perder excepto la data. Entonces nadie, digamos, desea correr riesgo, pues, con algo tan delicado como la data. Entonces, es un estándar, pues, tener mínimo 2 servidores, donde uno es el productivo y el otro, pues, viene a ser el servidor donde estamos particularmente, pues, protegiendo. Entonces, como tal, ¿qué pasó ahí? Se duplicó como tal, pues, los recursos. Pues esta arquitectura, pues, nació de tiempo atrás, de cuando las bases de datos no eran lo que eran hoy en día, eran más bien un privilegio, pues, de las grandes empresas. Ya hoy en día todos tenemos bases de datos, hasta los celulares para nosotros es una base de datos y no podemos perderle. Quisiéramos tener algo como esto, pues, y lo tenemos. De hecho, tenemos allí, pues, formas de poder recuperar, pues, la información. Bueno, ese es el mismo principio, pues, aquí aplicado, pero a nivel ya empresarial, donde se tiene, pues, múltiples servidores, todo para hacer lo que es la protección. Y entonces hemos duplicado como tal justamente, pues, los recursos. Y entonces aquí viene justo la propuesta, y es: utilicen justamente esos recursos que ya están duplicados, utilícenlo para justo distribuir la carga. Para comprender mejor esta propuesta, dividamos como tal, pues, la carga en lo que corresponde a, por un lado, lo que son los sistemas transaccionales. Por otro lado está lo que son las tareas que son de corte de mantenimiento, ¿no? Es decir, o sea, justamente, por más que yo tenga un sitio alterno, pues yo seguro que estoy protegiendo, pues, la data a través de lo que son backups. Entonces eso es normal. Ahí, de hecho, eso súmale también lo que es la parte de estadísticas, súmale a eso lo que es mantenimiento de lo que es estructuras para la parte de consultas, por ejemplo, el actualizar las vistas materializadas, el actualizar los índices de esas vistas materializadas. Todas son tareas, pues, que se hacen, pues, tradicionalmente, pues, en el ambiente, pues, de producción. De hecho, si tenemos un ambiente tradicional, activo, pasivo, pues, en el mismo producción de consultas, ¿no? Está haciendo aquello que la analítica de datos, pues, lo está haciendo particularmente, pues, como tal, pues, allí utilizando justamente esas estructuras que Oracle nos ofrece como para manejar los cubos, como son particularmente, pues, las vistas materializadas. Tenemos doble recurso, ¿sí? Apliquemos el principio justamente de alineamiento, de distribuir carga, de que fruto de esa distribución de carga le demos al servidor de producción todos los recursos para lo que fue, para lo que lo tenemos justamente, que es para todos los ambientes, pues, productivos. Y por otro lado, llevemos la carga de lo que es la parte administrativa, de lo que es la parte de protección de la información ante desastres, y lo que es la parte de consumo de los cubos, de la analítica, de la misma data que está allí presente. Hagámoslo, pero ya no en producción. Hagamos, para eso tenemos justamente, pues, un sitio alterno como tal. Como ven, entonces son 3 elementos. Entonces está lo transaccional, está lo que es de consulta y está lo que es la parte administrativa. Entonces, muy bien, apliquemos entonces, pues, ese principio primero a lo que es la parte administrativa, los backups. ¿A quién no le ha pasado un backup que se demora 4 horas, terminó gastándose 6, 8 horas? Y todos comprendemos lo que eso particularmente significa. O sea, llegan los usuarios, todo el mundo se queja porque tenemos un proceso que por su propia naturaleza es supremamente demandante, ¿no? O sea, los backups significan leer toda la base de datos y escribir toda la base de datos. Entonces, es de las tareas más pesadas justamente, pues, que se pueden realizar. Y claro, hacer eso sobre producción, sin duda, pues, afecta como tal, pues, afecta las operaciones que estén haciendo particularmente. Bueno, pues resulta que si yo tengo un sitio alterno, ese sitio alterno es idéntico en su data a la de producción, tal cual. O sea, un bloque del sitio alterno, un bloque de un data file acá, es lo mismo que un bloque acá. Es decir, desde el punto de vista binario. Básicamente, lo que esto está significando es que si usted tiene un bloque que se perdió en producción, usted puede utilizar ese bloque del sitio alterno para recuperar particularmente, pues, producción. Si eso es así, entonces la propuesta es: oiga, saque, o sea, esas tareas que estaban consumiendo recursos en producción para lo que es la parte, pues, administrativa, no la haga allí, pues, hágala dentro del sitio alterno. O sea, el backup que usted saque del sitio alterno es equivalente a que lo haya hecho dentro del sitio de producción. ¿Cuál es la diferencia? Pues que este es otro servidor. Entonces, al ser otro servidor, la parte truculenta del tema, y es lo que voy a enseñar ahorita en la demostración, es que sí se necesita hacer unos pasos adicionales para que esos backups sean accesibles en producción. Que el momento, la parte clave, que lo necesitemos,
lo podamos encontrar, lo podamos usar de manera inmediata como si hubiera sido hecho en efecto. Pues si yo saco el backup acá y ya, pues solo tengo eso, ¿no? Lo voy a usar en producción y en producción ni siquiera sabe que existe. Es decir, entonces no lo voy a poder utilizar. Entonces lo primero es este elemento adicional que tenemos acá. Tenemos el Recovery Catalog. Así, esto particularmente para qué? Para lo que son los backups de tipo RMAN, ¿no? Entonces es una tercera base de datos, un tercer elemento. Aquí ya entonces ya no son dos, ya son tres, donde ese tercero no debe ser, por favor, producción, porque acuérdense que acá va a estar registrados los backups. Entonces no debemos ponerlo dentro del mismo producción por obvias razones, ¿no? O sea, si lo colocamos acá y se daña producción, pues ahí también el sitio donde estaba la información de los backups. Entonces no debemos particularmente pues tener esto allí, debemos tenerlo pues por separado. Con ese tercer elemento, allí sí va a ocurrirnos aquello de que, oye, yo saco el backup en el sitio alterno, ese backup va a quedar registrado en el punto central y cuando yo haga uso de él, cuando yo lo necesite en producción, pues simplemente me conecto al Recovery Catalog al tiempo que a producción y puedo, por supuesto, usar el backup de manera inmediata. Esto, por supuesto, además tengan en consideración, digamos, otro tercer elemento, que es que los backups, para lo que todo lo que es ya el disaster recovery como tal, deben ser backups que estén por fuera del servidor, no backups a disco. También, por supuesto, tengan esos backups a disco, no les digo que no los tengan, pero el que les va a salvaguardar contra ya una catástrofe absoluta donde el servidor se perdió completamente, pues son esos backups que no han estado, por supuesto, dentro del servidor. Entonces, para eso tengan una librería de cinta, y esa librería de cinta va a registrar como tal los backups aquí, pues justamente pues, dentro del catálogo, y de forma tal que donde sea, usted se va a poder particularmente conectar. Como es natural, no solo debe ser puesto en una base de datos aparte, sino que esa base de datos debe estar en otro servidor distinto del de producción, porque de igual manera, o sea, si los ponemos los dos en el mismo servidor, o sea, pueden ser bases de datos distintas, pero podrían perderse los dos simultáneamente. No queremos eso, ¿no? Entonces, que sea un tercer servidor, o por lo menos acá, pues en el sitio alterno como este. Dentro de ese contexto, donde estamos ya usando los recursos pues, del sitio alterno, tenemos lo que son las mejores prácticas en cuanto a la consistencia de esos backups. ¿Qué ocurre pues con los backups tradicionales? Los backups, o si los hacemos sobre el standby, cualquiera de los dos ya sabemos que es equivalente, pero si lo hacemos, digamos, ya lo estamos haciendo sobre el standby. Igual en el standby se le están haciendo cambios, ¿sí? O sea, porque la replicación está tomando los cambios de lado, los aplica, pero por ende el standby es uno de los datos en caliente, ¿no? Que está recibiendo cambios. Si hacemos respaldo de una base de datos que está genuinamente siendo alterada, pues es inconsistente. Entonces, por eso es que los backups son, si hablamos del RMAN, pues para poder hacer que ese backup realmente sea útil, requiere de los archivos, de los catalogs, es decir, porque es indispensable. No puedo particularmente usar un backup solo de tipo RMAN sin archivos, simplemente es inútil, no sirve pues para nada. Similar, bueno, esa misma problemática la tenemos cuando hacemos backup de tipo export-import, ¿no? O sea, es igual una copia en caliente, un backup, digamos, que demora 4 horas, 5 horas, lo que sea. El punto es que lo que está mostrando básicamente son instantáneas pues de la base de datos de diferentes puntos en el tiempo. Entonces saca backup de la tabla 1 al tiempo T1, cuando pasa a la tabla 2 pasa pues o sea, ya sería backup de la tabla 2 pero en el tiempo T2. Y en el caso pues del export pues es más complicado aún porque ahí sí no existe archive pues, particularmente pues para sincronizar. Entonces, ¿cómo particularmente sí lograr lo que sea lo que es autosuficiencia de los backups? Esos backups per se funcionen solos. Que ustedes puedan coger un backup y lo guardan 10 años y usted tenga la tranquilidad que no es que le tiene que tener un carcapazo de cintas también para guardar archivos. No, pues que sea, oye, ese backup solo lo puedo tener 10 años y en 10 años lo recupero y 100% seguro que recupera solo. Pues para eso se utilizan justamente las flash copies. Las flash copies son copias de lectura que sirven justamente para poder realizar esto y son copias que están completamente sincronizadas en la línea de tiempo, de tal manera que lo que usted le respalde, tanto de RMAN como de esto, usted tiene total certeza de que esa información pues entonces 100% pues consistente. Muy bien, vámonos ahora a ver esto pues particularmente pues en vivo. Vemos acá, lo que les estoy presentando es justamente pues un video como es la práctica que he adoptado justamente. Grabo los laboratorios de tal manera que podamos avanzar pues en el tiempo. Entonces acá tenemos básicamente dos servidores, ¿ok? Entonces, el servidor pues de backup que está arriba y está el servidor de producción que está pues abajo.
Entonces, muy bien, nos conectamos pues entonces justamente para hacer esa validación. Nos conectamos al servidor standby, vemos el database role, con $, database, vemos justamente que es el primary, perdón, es el physical standby. ¿Okay? Entonces ahora vamos a configurar ese catálogo. Lo primero es entonces pues la creación del catálogo. Es decir, pues, van a ver pues algo parecido, pero vamos a ver también un truco justamente que es indispensable para que esta estrategia les funcione. Entonces ahí estamos viendo pues justo la cadena de conexión, la cadena de conexión llamado RCAT, ¿no? Que está apuntando hacia el servidor standby, ahí mismo pues en este servidor está. Nos conectamos con el usuario, debe ser el CTBA para poder realizar pues este trabajo correspondiente, porque necesitamos dar justamente pues los privilegios. Entonces es recomendado que creemos un table space específico para esto. No es indispensable, pero sin duda pues es una norma pues de buena práctica. Aquí está configurado el Recovery File Desk, por lo del Create File Desk, por lo de ven justamente que Create Table Space no requirió pues de los data files, simplemente se creó. Vemos pues que ahí tenemos el Table Space creado. Vamos ahora pues a crear el usuario, es decir, entonces el usuario le llamamos RCAT, le ponemos el default Table Space RMAN Catalog, le damos pues la cuota correspondiente y finalmente le damos el privilegio. El privilegio en realidad es un conjunto de privilegios que se suman en ese rol, el rol Recovery Catalog Owner, se lo damos pues al usuario pues RCAT. Entonces lo siguiente ahora sí ya es crear el catálogo. Entonces vamos, nos conectamos con RMAN y fíjense que ahí lo tenemos, estamos dentro del standby. Entonces hacemos pues el Create Catalog, ¿ok? Entonces este Create Catalog demora unos segundos, perfecto, ya quedó entonces creado. Normalmente no tienen múltiples bases de datos. Entonces una pregunta natural es, oye, ¿tengo que tener un catálogo por base de datos? No, en absoluto. Basta con un catálogo para todas las bases de datos, uno solo. Y ahí tienen, digamos, la información de los backups de todas las bases de datos. Eso sí, tengan el catálogo siempre en la versión más alta de su base. Para este ejemplo, por ejemplo, está en la versión 21. Entonces, si yo tuviera una base de, digamos, base de datos 12, 19 y 21, naturalmente elijo pues el 21, que en el catálogo del 21 puede tener bases de datos de versiones pues, inferiores. Tenemos el catálogo, ahora registramos la base de datos y miren particularmente el código. No podemos registrarlo porque el registro como tal debe ser hecho en el servidor de producción. Entonces nos vamos al servidor de producción, nos vamos pues nos conectamos igualmente con la misma cadena de conexión que debe estar puesta directamente en el DNS y allí sí hacemos pues el register data. Perfecto, ya tenemos pues entonces registrado. Ahora vamos, para efectos de probar la estrategia, vamos a crear un table space. Entonces ahí el escenario que voy a mostrar, que estoy mostrando, es que creamos en producción un table space para ahorrar, muy indicativo pues de que lo que voy a hacer. Voy a hacer un daño a propósito pues, creo pues entonces una tabla pues sobre dicho table space. Entonces la tabla le llamamos test catalog. Sobre la misma pues hago una inserción, ¿sí? Le llamo ese registro pues por testing recovery. Hacemos entonces pues la consulta, consultamos a la tabla, listo, ya la tabla entonces está creada pues está creada dentro de dicho pues table space y ahora borramos el data file. Entonces hacemos un RN, lo que estamos haciendo. Obviamente causando un propósito, no lo hagan en casa. El objetivo es que probar justamente pues la estrategia, ¿no? Entonces, siguiente paso que vamos a hacer, vamos a sacar backup, pero no vamos a sacar cualquier backup, lo vamos a hacer consistente. Entonces ya sabemos que para que sean backups consistentes, lo que debemos hacer y lo que ofrece la tecnología es que las flash copies sean justo ese origen de los backups, en lugar de hacerlo sobre el standby. Y claro, como lo estamos haciendo, o sea, los backups es algo permanente, entonces lo que hacemos es en el servidor de reportes le especificamos para que se refresque esa base de datos que le estamos llamando for backup, que se refresque todos los días a la 1 de la mañana. Entonces yo sé que tengo una copia, una flash copy que todos los días se va a refrescar a la 1 de la mañana y de forma tal pues que cuando yo lo utilice al siguiente día para backup, yo sé que tengo información completamente consistente a ese punto en el tiempo. Debemos de colocar que sea en modo read only, justo porque queremos que esa copia sea completamente intercambiable con producción. Si le colocaran read write, en realidad ya no serviría, porque ese se vuelve un incarnation distinto de la base de datos.
Entonces debe ser read only, pues, la flash copy, y ya la tenemos, pues, que esa flash copy, esto se hace una sola vez, ¿no? Que están viendo acá, yo solo les estoy mostrando algo que se hace una vez, y ahí en adelante simplemente es automático, que ya quedó ahí, y sus backups los va a hacer, pues, pegados como tal de esta flash copy que ya va a existir, pues, todo el tiempo, de manera, pues, completamente, pues, automática. Una vez creada y ya terminó, pues, se demoró 1 minuto o algo, así 2 minutos. Sí, ahora nos conectamos, como ven, otra vez estoy en el servidor standby y hago justamente, pues, me conecto al target y catálogo, ¿no? Entonces, como ven, pues, justamente la diferencia. Antes hacía solamente la man target de launch, ahora catálogo y el catálogo, ¿ok? Y sacamos, pues, entonces, pues, el backup del table space, particularmente, que se borró. Entonces, ya tenemos, pues, este momento cómo recuperar. ¿Por qué? Porque tenía, o sea, aunque haya borrado en producción, yo tengo un standby y esos cambios llegaron pues al standby y yo le puedo sacar y fue lo que hice. Entonces, fíjense ahora qué hacemos, vamos a recuperar. Pues saqué un backup en el standby. Ahora me voy a producción a tratar de recuperar este backup, pero miren cómo me conecté. RMAN Target de Cache. No me conecté al catálogo. A propósito, lo hice así para mostrarlo natural. ¿Qué pasa allí? Miro los backups y ¿qué dice? No tengo el backup correcto. Ahora me conecto con el catálogo. Vuelvo otra vez y miro el backup. Y miren lo que pasa. Tampoco nos lo va a mostrar. Y ahí viene el truco. No funciona de una, no es inmediato. Tienen que hacer esto. Tienen que configurar a esa flash copy como que fuera un standby. ¿Ok? En este caso, Formica, que colocan la cadena de conexión. Miren, ya le debe aparecer justamente el list name. Allí está, pues, justo la base de datos, la flash copy correspondiente como que fuera un standby. Ahí sí le dicen list backup. Ya apareció el backup, ahora ya utilizamos pues al RMAN, justamente ven lo que es el list failure, ya vamos a recuperar, ¿no? List failure, ya no utilizamos esa estrategia de restore, no, simplemente el mismo RMAN, list failure, advice failure, el list failure ya nos mostró acá que era lo que está dañado, advice failure nos construye como tal el script para poder recuperar como tal el daño, ahí vemos justamente dónde está el script, listo, y lo último es justo el repair failure, que aplica, le decimos sí, ok, quiero aplicar. Y él, como ven, miren lo que está haciendo. Alter Database, miren, él mismo construyó el script. Datafile 30 offline, restore del Datafile 30, recover del Datafile 30 y finalmente lo vuelve otra vez a poner en línea. Completamente construido por el mismo, pues, RMAN sin necesidad de hacer, pues, nada, pues, independiente, ¿no? No sé, de hacer scripts per se, sino que directo. Muy bien. Lo siguiente, entonces, vamos a hablar de el segundo elemento. Entonces, ya vimos cómo particularmente manejar los backups y de una manera completamente consistente con la mejor política pues posible. Y ya vimos el truco del catálogo y ya aprendimos cómo particularmente hacerlo. El segundo elemento es el de distribuir carga a través de lo que es las consultas, es decir, todo lo que es la parte analítica, es decir, los cubos de información, tenerlos en el sitio pues alterno. Tradicionalmente, el standby es una base de datos estrictamente de consulta, de lectura, más bien es read only. Ustedes no pueden hacer ningún cambio sobre un standby de tipo read only. Entonces, ¿cómo es que les estoy mostrando esto acá? Entonces, son dos las opciones que tienen para lograr esto. Si están utilizando Oracle Active Data Guard, lo que hacen es tener en el servidor de producción lo que son los cubos creados, pero no los consumen. Simplemente el mantenimiento de dichos cubos los hacen en producción y todo lo que, bueno, el simple es un decir, esos cubos, o sea, eso en efecto es una tarea bastante pesada. Pero el consumo de dichos cubos lo hacemos del lado entonces pues del sitio alterno, ¿no? Entonces acá en el sitio alterno es donde hacemos, bueno, simplemente eso, todo lo de parte de consumo. Si tienen Enterprise además pueden utilizar el Oracle in Memory, con lo cual va a ser aún pues muchísimo pues más rápido como tal pues las cosas. Ahora, eso si tuvieran Active Data Guard. Si no tienen Active Data Guard, pues pueden utilizar también la tecnología de DB Flash Copy. El punto es descentralizar. Con la tecnología de DB Flash Copy van a lograr que acá, solo acá, son los cubos de información. Es decir, no, en producción ya no tenemos como tal los cubos, los tenemos es acá, pero estos cubos se van a nutrir de los cambios que vienen de producción. Lo que sea que pase en producción va a llegar acá al standby y ese standby va a servir para refrescar como tal pues las listas utilizadas en el data warehouse que nosotros tengamos aquí entonces pues particularmente pues disponible. ¿El resultado qué es? Ahí sí entonces
fíjense que logré el servidor alterno tenga toda la carga que corresponde a la parte analítica, incluido el mantenimiento mismo. O sea, el consumo de información, por supuesto, porque los cubos están acá, pero ya además el mantenimiento de dichos cubos los hago acá como tal en producción. Ni siquiera sabe que existen dichos cubos, dichas vistas pues materializadas. Centralizan ustedes en producción todo lo que es la parte pues transaccional estrictamente, es decir, de tal manera que aquí dejan solamente los índices tradicionales para todos los aplicativos que están allá, desde acá. Es decir, de tal manera que con eso, pues, por supuesto, van a tener un performance notable acá, porque no necesitan todos los índices analíticos que requieren ser mantenidos, sino que el mantenimiento es solamente de inserción, de updates, y en fin, de lo que sea que haga acá y de los mantenimientos de esos índices. Y en cambio, el resto de estructuras los mantenemos acá, pues, dentro del sitio, pues, dentro del sitio alterno. El resultado que tenemos entonces, fíjense, es el ideal. Si bien es cierto, con la tecnología pueden colocar todo en el mismo servidor alterno, sí les sugiero que tengan una distribución en la cual lo que son las tareas que antes vimos, justamente pues de acá, lo mantengan en un servidor, porque esta tarea ya es realmente muy demandante, de mucho trabajo. Toda la parte de disaster recovery lo tengan en un servidor, y en cambio lo que es asociado a lo que es la carga relacionada pues al consumo, pues, digamos, de esa data para los usos de analíticos que se necesite, pues lo hagan en otro servidor. Es decir, que tengan mínimo como tal 2 sitios alternos. En ambos va a estar protegido, ¿no? O sea, quiere decir que tienen doble protección, pero el consumo, digamos, del uno y del otro es, el uno es para la parte de seguridad y el otro es para lo que es la parte entonces pues analítica. Bien, dentro de eso, el NVIDIA Flash Copy además comprender que trabaja con tecnología copy and write y la tecnología justamente del servidor de reporte respecto de esa información persistente, porque eso es lo que está pasando en esto, ¿no? Lo que está ocurriendo es que esto de acá, a diferencia de las flash copies tradicionales que se crean, que es un carrusel que se crea y se borra y por ende todo lo que usted ponga ahí es estrictamente temporal, esto no es temporal, esto es algo que permanece allí todo el tiempo y se está refrescando pues con el sitio, con los cambios que se hagan particularmente en producción. Entonces, en tal sentido, pues eso se hace justo, lo que es la parte del refrescamiento de la flash copy se hace utilizando tecnología copy on write. Esa tecnología copy on write es fabulosa justamente para lograr que ustedes justo eso, esa velocidad tienen justamente tan rápida, es gracias particularmente a ello, pero en cambio no es favorable en cuanto a la parte de cambios. De hecho, si ustedes cambian algo de acá, pues la latencia justo es de 2 escrituras, porque es copy on write, ¿no? Cuando copia, escribe, entonces una copia, una escritura se convierte realmente en 2. ¿Sí? Pues justamente esa data persistente no. Esa data persistente se almacena por separado, es persistente, eso mismo. Entonces no está en un área como tal, pues temporal que sea borrable, sino que es permanente y ahí ustedes van a tener no solo las vistas materializadas, sino los cubos que tengan como tal, pues dichas vistas. Bien, de otro lado, también, otra de las cosas que soporta la tecnología en el sitio alterno es que ustedes tengan además escrituras. Tanto NVIDIA Flash Copy como Active Data Guard les permite que ustedes escriban como tal pues al sitio alterno. De maneras diferentes, pero lo permite. En el caso de Active Data Guard, tienen que activar este parámetro, el redirect DNML, colocarlo en true, sencilla como tal, lo que hagan acá pues lo van a ver en producción. Básicamente es un proceso que viaja 2 veces, ¿no? O sea, al hacer el cambio acá pues va a viajar a producción y luego por la replicación otra vez arriba pues al standby. Similar o igual de hecho ocurre pues con las flash copies, con el servidor de recortes. Lo que deben hacer ustedes es hacer lo que entonces ahí es a nivel de trigger sobre las tablas que ustedes quieran particularmente pues modificar. La idea de esto es que este es algo que sea mínimo, ¿no? O sea, esto es para cosas excepcionales, es decir, cosas que uno dice, es que necesito siempre una escritura mínima. En el caso de NVIDIA Flash Copy, si usted además necesita que esa información sea persistente, pues en el mismo sitio que se llama DFC Data Persistent, donde se almacenan las vistas materializadas, lo que sea que usted guarde ahí es persistente. Así que tienen esa capacidad, pues digamos, de persistencia entonces pues, de la información. Pues ahora aprendamos cómo particularmente hacer. En este segundo video vamos a realizar este tema de crear vistas materializadas. Entonces, el primer punto, lo primero es pues nos conectamos pues al servidor de producción. El servidor de producción es donde alistamos las cosas.
O sea, el crear vistas materializadas, de todas maneras, el origen sigue siendo producción. La data es de producción, las flash copies son de producción. Entonces, por ende, todo lo que la parte de alistamiento lo hacemos en producción. Allí es donde, oiga, le damos los privilegios, por ejemplo, para crear vistas materializadas. O sea, el usuario, en este caso el usuario HR. Query Rewrite es algo propio de la versión Enterprise. Que vistas materializadas, no, ustedes pueden tener vistas materializadas tanto en estándar como en Enterprise. Allí creamos también lo que son los View Logs. ¿Sirven para qué? Miren que en este escenario además les estoy mostrando un caso muy complejo y que de hecho seguramente voy a hacer una mini lesson para enseñarles esto que es bastante truculento. Esto sí que tiene mucho truco y es el poder tener vistas materializadas complejas, temas que tienen group bys, temas que tienen joins, que tienen outer joins, como lo que voy a hacer acá. Voy a crear una vista materializada que no es de las simples, una vista de que va a ser el join entre departamentos y empleadas. Y para eso hay trucos. Bueno, una vez creado, una vez en producción, hallamos, lo que hacemos es en el servidor de reportes preparamos justamente pues lo que será la flash copy correspondiente. En este caso pues la llamamos Data Warehouse de WH. Le decimos pues el directorio sobre el cual vamos entonces a crear ese table space persistente, ese DFC Data Persistent. Le decimos cuál es el directorio. ¿Ok? Entonces, en este caso, ZDTC Data ITC Data File, ¿ok? Creamos pues la misma, pues, y claro, también lo pueden ustedes, de hecho, calendarizar para que el proceso de refrescamiento se haga solo, o ustedes lo pueden también hacer, pues, bajo demanda. En este momento lo hemos puesto para que sea un proceso bajo demanda, ¿ok? Muy rápidamente se crea, pues, entonces la flash copy, pero esto es una flash copy ya diferente. Esta tiene justo un espacio especial. Entonces vamos allí, nos conectamos a la nueva base de datos, consultamos pues entonces sobre la misma y vemos pues aquí particularmente en qué servidor está. Entonces vemos nombre de la instancia, entonces vemos que está en el servidor OCM19C2. Hagamos la misma consulta en el de producción y vemos justamente pues que lo tenemos en OCM1 y OCM2, ¿no? Son servidores de aspectos diferentes. De eso se trata justamente, pues, que ustedes apliquen ese principio justamente de divide y vencerás, ¿no? Entonces, cada uno para lo que le corresponde. Ahora, veamos los table spaces. En Data Warehouse tenemos ese table space DFC Data Persistent. En el de producción consultamos los table spaces y acá no tenemos justamente pues, ese table space. Entonces se creó y lo administra DB Flash Copy en el sitio como tal, pues altamente. Entonces, como ven, las bases de datos son parecidas, pero no son las mismas. Es decir, porque pues, la data, digamos, que esté en ese table space va a ser persistente en el servidor, pues entonces de reportes. Ahora vamos a crear la vista materializada. La creamos en el sitio alterno, en el servidor de reportes, en esa base de datos que se llamó DWH y que se va a estar refrescando cada cuanto particularmente lo indiquemos. Y miren lo que estamos haciendo, estamos creando una vista compleja. Es una vista que es refrescamiento rápido, con refrescamiento bajo demanda, pero que es un join. Miren lo que está pasando acá, no es cualquier vista. Es un front y es un join entre departamentos y empleados. Y ese join encima es un auto join. Eso normalmente no se puede como tal, puede refrescar de forma rápida, pero sabiéndolo hacer sí. ¿Okay? Y por eso les indico desde ya, va a haber mini lesson para enseñarles cómo particularmente hacer esto, que les va a servir, así no tengan sitio alterno, igual les va a servir para poder crear pues las listas materializadas, poderlas refrescar pues de manera. Miren acá, además les estoy mostrando la creación de índices sobre esa vista materializada. ¿Y dónde lo estoy haciendo? En el sitio alterno. Todo pues en la base de datos pues alterna que estamos utilizando como servidor de reporte. Quiere decir eso, que todo este trabajo ni siquiera está, o sea, no hay un IO en absoluto, no hay una operación de lectura y escritura en absoluto en producción con este trabajo que estoy haciendo, y más aún luego para el consumo, para el mantenimiento. Consultamos acá, pues de hecho, a la vista y vemos que ahí están pues los datos. Consultamos asimismo pues al ambiente productivo, hagamos la misma consulta para el ambiente productivo y veremos pues que ahí están exactamente pues entonces los mismos datos que tenemos entonces pues en el ambiente pues que hemos creado justamente pues para consultas. Consultamos y bueno, vemos allí pues que vemos idénticos, que tiene esas dos columnas adicionales que se adicionaron justamente para que sea un refrescamiento tipo.
fast, ¿no? Tipo, a pesar de que es una vista compleja, se está refrescando pues en tipo fast. Ahora, ¿cuál es el reto justamente? Que los cambios de producción lleguen justamente al data warehouse, ¿no? Sin que la vista materializada exista en producción. Solamente estoy como lo que ocurre normalmente, ¿no? O sea, en producción van a haber cambios. Esos cambios, ¿dónde van a quedar almacenados? En los materiales viewlogs. Esos viewlogs, ¿cómo van a llegar al servidor de reporte? Son parte del standby. Ahí están presentes. Es decir, lo que está haciendo justamente el servidor de reporte es utilizar esos viewlogs, esa información que está quedando pues allí entonces pues almacenada. Pues se insertó pues este registro. Ahora me voy pues al sitio pues alterno, hago la consulta sobre ese registro y como es natural no veo aún ese registro que no se ha refrescado pues como tal, ¿no? La vista materializada tiene un refrescamiento manual en sí mismo. Entonces, hay que hacer el proceso pues de refrescar la misma. Pues para eso nos vamos pues a hacer un refresh, ¿ok? Se hace el refresh de la flash copy. Este proceso pues lleva a cabo pues se actualiza todas las estructuras del punto ya, y eso por supuesto lleva un poquito más de tiempo. En este caso demoró 6 minutos, ¿ok? 6 minutos hasta crearla, luego tienen que poner los parámetros, 2 minutos pues en total. Perfecto, ya lo tenemos. Regresamos otra vez pues a nuestro servidor de standby. Volvemos otra vez entonces pues a consultar y tenemos básicamente que ya hemos de tener ese registro que se actualizó en producción, ya lo tenemos pues dentro del sitio, entonces pues alterno. Lo vemos nuevamente pues ahí ejecutando y vemos justamente se ejecuta y ahí lo vemos, ¿sí? Entonces ese registro que se hizo en producción ya lo tenemos particularmente pues dentro del servidor standby como vista materializada, como ven, data persistente. Asimismo para los índices y en general de cualquier cosa que haya usted puesto aquí. El tema con los índices materializados es que sí requieren además un procesamiento que es el tema de refrescamiento, del cual igualmente pues en este caso la tecnología de las copies se está encargando justamente pues, de. Y entonces muy bien, pues para terminar, ¿sí? Recapitulemos entonces lo que hemos visto el día de hoy. Como se acaban de dar cuenta, oiga, afinar no es un tema de mover un parámetro ya. Eso no funciona así. Es literalmente es una disciplina, es una estrategia. Hay que conocer ciertamente pues de muchas cosas. Lo primero en efecto es trabajar, como vieron esa primera lámina que hablábamos, la capa, lo primero es definir adecuadamente una arquitectura pues como tal. Entonces, por otro lado, vimos que la aplicación a esa arquitectura de lo que es el divide y vencerás. ¿Qué logramos hoy entonces? Separamos lo que es la parte de backups y lo que es la parte de consulta, ambas que son tareas pesadísimas, las separamos completamente en servidores independientes. La carga que yo tenga ya se la liberé pues de producción y el resultado que tengo entonces un mejor performance pues en producción y un mejor performance pues en la consulta. Así que como ven tienen todas las posibilidades, pueden utilizar Vividflash Copy, pueden utilizar DataGuard. El punto es sáquenle provecho pues a lo que pueden utilizar los dos. De hecho, entre los dos justamente es la mejor pues combinación, porque no es que DataGuard sustituya a Vividflash Copy, es decir, hay cosas en las que sí, pero Flash Copies no, simplemente DataGuard no les va a ofrecer eso. La mejor combinación es en efecto poner los dos, pero no todos tienen el bolsillo para tener los dos. Con Vividflash Copy pues tienen justamente pues lo que acabaron particularmente. De hecho, todo lo que acabo pues de mostrarles justamente es completo pues en Vividflash Copy. Tengan pues la tecnología, lo que sea, recuerden, ustedes son los que lo manejan. O sea, la tecnología es ese vehículo, es como cuando usted compra un carro, bueno, eso, la tecnología es eso. Comprar la tecnología es comprar algo que le va a servir a ustedes para el propósito que sea, y ya ustedes lo manejan. Ustedes son los encargados, responsables pues, de dominarlas. Nosotros nos encargamos de entrenarlos, y particularmente a través justo de esta práctica que son las mini lessons, es nuestra forma justamente de contribuir. Siempre vamos a estar hablando de temas nuevos, siempre vamos a estar hablando de temas que les aportan a ustedes profesionalmente y que les aportan a ustedes a que el día de sus empresas sea, por supuesto, pues, mucho más fácil, que sea realmente que logren pues, mejores resultados. La primera pregunta que teníamos era para tener una base de datos en standby requiere la licencia. Efectivamente, el fabricante Oracle exige que tenga licenciado su servidor, su base de datos, por el simple hecho de que esté instalado. Ya eso es un tema netamente del fabricante. Nosotros tenemos soluciones en la nube en las cuales podemos proveer
el servicio de DB Flash Copy con la licencia incluida. Se pregunta también si funciona con Standard Edition. Efectivamente, nuestra solución funciona con Standard Edition. Muchos de nuestros clientes también son Enterprise Edition. Está para todas las ediciones de base de datos. Los servidores de producción si requieren tener la misma arquitectura, no necesariamente. Depende de diferentes factores y depende de qué arquitectura particularmente tengan, ¿no? Para eso sí le solicitaría que nos escriba a contacto@itkabarique.com para poder hacer una evaluación de la arquitectura que tiene. DB Flash Copy soporta multiplataforma en la edición que acaban de ver, y también tenemos un DB Flash Copy para plataformas heterogéneas comúnmente utilizado para manejo de ambientes alternos en ambientes totalmente heterogéneos, o también para migración de base de datos. Pero la que acaban de ver para manejo de ambientes alternos también funciona en ambientes heterogéneos, por ejemplo de Windows a Linux, de Solaris Intel a Linux, de AIX a Solaris Spark. Entonces sí tenemos una cierta combinación de ambientes heterogéneos, y que sería bueno que nos escriba para ver cuál es la necesidad puntual que tiene ustedes. Obviamente el ambiente homogéneo es el normal, ¿no? Complemento tu respuesta, Marlon, de la anterior pregunta sobre estándar Enterprise, tal cual lo que Marlon les comentó. Sin embargo, en Enterprise, claro, hay características que son propias de esa versión y que DB Flash Copy las aprovecha. Desde el punto de vista de lo que vieron, todo funciona, pero por debajo, en efecto, sí hay diferencias que hacen que, digamos, funcione aún de mejor manera. Por ejemplo, las replicaciones en tiempo real cuando es Enterprise no es asincrónico. Y así, bueno, hay algunas diferencias que ya hay los entrenamientos propios de DB Flash Copy. Marlon allí lo decía. Pregunta que si DB Flash Copy funciona sin tener una base de datos standby. Como pudimos ver, efectivamente estamos hablando de un ambiente en el cual tenemos un sitio primario y un sitio alterno, ¿no? Entonces, la solución que estamos ofreciendo en esta presentación requiere tener el ambiente primario y el standby. Si no tiene un ambiente standby, pues habría que crear uno. Si no tiene la licencia o no tiene el servidor, pues nosotros podemos ofrecerle soluciones en el cual podríamos hacer la implementación en cloud con la licencia incluida. Esto que sobre la distribución de la carga, en la que estabas indicando en la lámina anterior, con lo que nosotros tenemos actualmente, ¿esto se necesita configurar o está en la nueva versión de DB Flash? Particularmente esa sí es una solución que viene en la versión 6. Lo que era el tema de servidores de reporte era una opción que venía desde la versión 6. El otro asunto era que, por decirlo, en el sitio alterno que tenemos es otro servidor, pero para hacer esto, el servidor no está normalmente, por decirte, arriba, y para hacer todo eso se necesitaría crear una copia para hacer, ¿o cómo? Eso se genera automáticamente, es solo configuración. Tú, como viste en la presentación, se parametriza para que la copia se cree de forma automática, y asimismo tú puedes luego de eso automatizar tu backup de manera adecuada para que al siguiente día tú puedas verificar que haya terminado todo correctamente. Sí, y también, ¿no? O sea, ambas cosas son de la SEI, también por supuesto, lo que es tener data persistente, claro, es algo justamente pues, de la SEI. Una consulta. Ahora me interesaba el tema ese de ocupar la base de datos standby como servidor de reportes. Ajá. Y yo tengo en producción una tabla particionada en la que mis necesidades del negocio, ¿verdad? Yo mantengo información únicamente de 1 año o 2 años, ¿verdad? Esa información la borro, pero esas particiones, antes de borrarla, podría pasarla a este repositorio, ¿verdad? Y que me vaya quedando como una base de datos histórica, y que las generaciones de Data Warehouse puedan hacer las consultas que requieran ahí sin perder datos. Absolutamente, pero esa es justamente pues, la idea. Ya está, ya con esto, en el sitio alterno es donde se va a hacer la analítica, que es justamente aplicar primeramente el principio de divide y vencerás. O sea, ya tienes ese sitio completamente de manera con data persistente para que puedas tener allí los cubos de información con data como por ejemplo la que me estás indicando. De hecho, en lo que estás indicando es la misma data, ponerla
pero que esté solamente en el sitio alterno. Es perfectamente posible. Y no solamente logras eso, o sea, puedes tener otras estructuras distintas pues, de las que se tiene como tal en el ambiente productivo. Sí, yo tengo Enterprise, ¿no? Y tengo el DataGuard. Obviamente no la activo porque activar DataGuard es un costo adicional, pues no, obviamente, ¿no? Claro, sí. Yo no quiero activar ese feature, sino que quiero utilizar. ¿Cómo sería ahí el concepto? Porque sí me interesa bastante el tema, los dos que dijiste, ¿no? Sacar los backups y utilizarlo como para toda esta información que siempre piden, pesada, que me consume mucho recurso. Es lo que viste en la presentación. De hecho, el ambiente que viste justamente es un ambiente que está con Enterprise, pues en muchos casos, pero no es un requisito. Con Enterprise es el ambiente pues perfecto, es el mejor de todos. Y no necesitas como tal Active Data Guard, es solo que yo sí lo recomiendo si lo que se busca es tener consultas que sean prácticamente en tiempo real de lo que está pasando en producción y quiero consultarlas pues en el standby, sin duda. O sea, para eso es la mejor tecnología como tal pues existente y se suma de hecho en una de las mini lessons justamente yo hice lo que es el tema de recuperación de bloques corruptos en línea. Le agrega, en efecto, Active Data Guard sí le agrega pues otros elementos más adicionales, pero como bien dices, tiene su costo. No todos tienen bolsillo pues para eso, y en particular en el contexto que es de esta presentación que hablamos es de afinamiento. Estamos hablando de afinamiento de bases de datos, el principio de distribución de carga. Sin duda, con DB Flash Copy vas a poder hacer algo que Data Guard no te hace, y es que puedas en un standby físico tener estructuras persistentes. Es decir, un standby físico ya sabes que no soporta cambios. Si tratas en tu standby de modificarlo, simplemente te va a dar error porque no puedes escribirlo. Acá sí, acá vas a tener lo que viste. Es un table space donde allí lo que pongas allí es persistente y el servidor de reportes va a estar pues haciendo lo que hace, pues de reciclar pues el carrusel pues para presentar data fresca de producción y fruto de refresca esa data. Se refrescan también los datos correlacionados como son justamente los cubos de información. Y lo otro, pues que pueda haber allí, pues no necesita refrescamiento, ¿no? Si teníamos una tabla, que fue el caso que mencionó Pedro, yo tengo una tabla ya que está en producción y yo periódicamente la limpio, no quisiera dejar de consultarla, pues tenerla ya, claro, sí, totalmente, o sea, es eso, data persistente, y la puedes tener pues en el otro servidor, y con eso justamente pues le das toda la potencia computacional al ambiente transaccional, lo liberas de toda la parte analítica, lo liberas de toda la parte administrativa relacionada con backups y con mantenimiento de estructuras para la parte analítica también, y para eso tienes servidores independientes, que veo que tiene la mejor arquitectura, porque tiene dos standby, seguramente en efecto el uno es para la parte analítica y el otro para la parte justamente de disaster recovery, y es muy recomendado que lo hicieran pues de esa forma. Bueno, ahí tienen justamente como particularmente hacerlo teniendo completamente separadas, digamos, las cargas. Ya, entonces no es que tendré que crear otro standby físico con uno con el que yo tengo ahí, ese es el que lo utilizaría, pero no sería con data en línea, ¿verdad? Porque, como te digo, parto de la premisa, no voy a activar el Active Data Guard, no lo activo. Si no lo activo, entonces ya no tendría data en línea. No la tendría, sí. Ya. Lo que tienes, a ver, digamos, a ver, Iván, digamos, entiéndase lo siguiente, es que no tendría data en línea en un sentido de consulta, pero sí en un sentido de disaster recovery. Claro, claro. ¿Sí? Que es lo que tienes este momento. Exacto, eso sí está súper claro. Pero para utilizar justamente el data warehouse, sacar el backups, ¿verdad? ¿Cómo se refrescaría como para ver, quiero hacer un reporte y voy a utilizar esta característica del DB Flash? ¿Cómo se refresca? Aquí detengo la sincronización, le pongo en modo rewrite. ¿Cómo sería esa parte ahí? Es automático, Iván. No tienes que hacerlo. O sea, yo mostré allí algo que es interno, más es como para exhibir el concepto que se comprenda, pero todo esto ocurre por debajo. ¿Sí? Donde se hace el proceso de crear la flash copy y de refrescar como tal pues las estructuras. No necesitas participar pues en ello. Y ahora, dentro de ese comprender lo que está pasando pues por debajo, no se detiene la replicación. O sea, el disaster recovery nunca está
dejando de servir para disaster recovery. No es que durante el proceso entonces resulta que toca parar el stand-by, no. Eso sería justamente arriesgar la estrategia de disaster recovery. Entonces, todo lo que es la parte de replicación continúa pues andando bien caliente, él hace todo este proceso donde finalmente la base de datos que se abre, que son diferentes, no es que las flash copies se ven diferentes al standby, pero están compartiendo el espacio en disco. Entonces, al compartir el espacio en disco, por eso es que se crean tan rápidamente, pero son en realidad diferentes pues, del standby. Para ellos sí están abiertas a un punto en el tiempo. Correcto. Y toda la data es 100% consistente a ese punto en el tiempo. Pocas palabras, Iván, lo que se te publica es una copia que se te refresca de acuerdo a dos criterios. Lo puedes hacer por gap o por calendarios en el tiempo. ¿Qué es por gap? Cada cuánto tiempo, o por calendario en ciertos horarios en el día, ¿no? Sin interrumpir la protección efectiva. Tú indicabas de que si se publicaba tu stand-by actual, efectivamente lo normal es que lo hagamos en tu stand-by actual, pero si tú quieres hacerlo en un segundo stand-by, en un tercero, en un cuarto, la tecnología lo soporta totalmente. Y la arquitectura que tienes es la que en efecto pues recomiendo, como mínimo tener dos, porque es que cada uno ya de por sí es un trabajo muy pesado. O sea, todo lo que es la parte que tiene que ver con disaster recovery, con backups, oye, es una tarea enorme, pues ciertamente supremamente pesada, va a estar compitiendo con cualquier cosa que le pongas al frente. Y lo mismo con la parte analítica, o sea, ahí es donde están los reportes más pesados. Eso va a estar cualquier cosa. Hay una pregunta en el chat que dice, para una base de datos de Oracle 9i, ¿todo operaría igual el DB Flash Copy? No, en 9i está soportado solamente lo que tiene que ver con la parte de disaster recovery como tal. ¿Sí? Switch over, failover, pero todo esto que, digamos, de creación de Flash Copy no. Es muy viejita, pero lo que sí podemos ayudarles justamente a llevar esa base de datos a una nueva versión. Tenemos justamente tecnología para poderles ayudar a que ese proceso sea muy cercano a una parada típica que cualquiera pedimos, independiente del tamaño de la base de datos. Ese es otro proyecto que te invito a considerar, que es con otra tecnología, se llama DB Flash Copy. Muy amables, en verdad que qué gusto haber podido compartir con todos ustedes el día de hoy. Desde ya pues les invito entonces a las siguientes mini lessons.